las guerrillas comenzaron a poner impuestos de guerra que ellos llamaban a los propietarios grandes de la tierra. Fue lo que conocimos como la vacuna ganadera. La defensa de esos territorios de la gran propiedad en algunas regiones del país y la defensa de las primeras fortunas acumuladas por el narcotráfico dio lugar a la creación de los grupos de autodefensa. Entonces esos grupos fueron grupos antisubversivos, pero a la vez grupos de defensa territorial de los grandes propietarios y aún de medianos y pequeños propietarios. De ahí fue donde vino que la UCE comenzó a armarse, porque los ganaderos no podían estar solos porque la guerrilla los perseguía, los secuestraba. Entonces, según cogieron cogieron a cada ganadero y armaron a 3 o a 4 o a 5 de ahí de las mismas fincas, de la misma cosa. Pero resulta de que eso se fue ampliando y se fue ampliando y ya entonces no eran con 5 sino con 20, ya no eran con 20 sino con 40. Y ahí cuando esa gente cogieron fuerza y se armaron todito y entonces ya ellos salían entonces a delinquir solos. En el desplazamiento se hace patente la violación de todos los derechos de las personas. Piensen ustedes en los niños que pierden el derecho a la educación y desde luego que pierden el derecho a la seguridad. Piensen en familias enteras que quedan sin empleo, que quedan sin futuro. Y no obstante la gravedad de este problema, que ha sido destacada por los medios de comunicación, mantenemos una cierta distancia y frialdad frente a él. En la historia de la familia Salavarría que veremos a continuación, ustedes comprenderán las dificultades de todas estas familias despojadas de sus tierras y desplazadas, pero sobre todo entenderán la necesidad de hacerle frente a este problema. Las tierras fueron cedidas. Un señor ganadero, Martín Vargas, cedió la tierra para que se la repartieran a los campesinos. Al llegar allá a Mundo Nuevo, parecía ya se nos contento porque la vida nos iba a cambiar. Ya mi papá iba por una parcela, y mi mamá podía cultivar, hicimos cosecha, porque ya él fue comprando hasta cuando lleguemos a tener 4 parcelas. En el 91 entraron una camioneta y un carro Toyota lleno de personas armadas y reunieron todo el pueblo. Entonces llegaron a la casa, entonces mi mamá, como tenía problemas del corazón, que ella venía sufriendo con problemas, mi mamá salió como para la pieza y antes de llegar a la pieza ya cayó desmayada. Después que voltearon la casa, nos dijeron que saliéramos para la plaza, que era muy bien una reunión, y empezaron a tratarnos mal, a decirnos que esa vereda era colaborador del EPL, que ahí pasaba la guerrilla, que los padres de familia le daban los hijos a la guerrilla y que tal cosa, nos trataban maluco, todo lo que venía a la boca ellos nos trataban. Nos encerraron en una casa y trancaron las puertas. A los hombres los pusieron en fila en la plaza. Entonces nosotros empecemos a orar y a pedirle a Dios, es duro, en voz fuerte, para que ellos nos oyeran y para que Dios también nos escuchara. Y que si ellos se arrepintieran, si era alguna masacre que iban a hacer o alguna cosa. Entonces uno dijo, ábrenle las puertas a esas mujeres que se vayan. Entonces le dijo antes de abrir, le voy a abrir, pero tienen 2 minutos para que se pierdan de aquí. Al rato hicieron igual con los hombres, que se fueran para sus casas, que si había cualquier cosa rara que denunciaran. Y teníamos 1 mes, 30 días para que desocupáramos esa vereda. El que no quería morir, que saliera. Varias personas vendieron en ese tiempo, y salieron y dejaron otros familiares. En la medida que el Estado se va retirando de la idea de hacer una política de redistribución de la propiedad, en la práctica está caminando una contrarreforma agraria muy significativa, que es la contrarreforma que hace el narcotráfico con el paramilitarismo, que es compra de tierra masiva
primero para legalizar capitales que hacen narcotráfico en los 80, que es un medio que encuentran muy propicio para eso y muy fácil, para blanquear dineros. Y por otro lado, por el control territorial que necesitan estos grupos para manejar sus negocios, el negocio de la guerra y el negocio del narcotráfico. Como no teníamos por dónde ir, era la tierra que nosotros luchando la habíamos conseguido. ¿Para dónde íbamos a salir a una ciudad que aguantara hambre? Lo que hizo mi papá fue alquilar una casa en Planeta Rica y saquemos los niños más pequeños, por el temor. Mi mujer, mi mamá, todos mis hermanos salieron para la ciudad, huyendo. Y yo me quedé allá en la finca, se quedó mi papá, otro hermano, Dagoberto, tenía una tienda en la plaza, se quedó mi hermano ahí con su tienda, yo me quedé en la finca allá atrás. Y esperemos ahí, pero todos los días se oía cuentecitos raros, que por allá vieron, que por acá estaban, que por acá apareció un muerto, que por acá otra cosa, y así fueron los cuentos, las cosas pasando y pasando, y nosotros ahí resistiendo. En el 92, una tarde a las 5:30 de la tarde, 5:40, yo le fui a avisar a mi hermano, le dije, Dago, a mí me contaron que por ahí andaban una gente en unas bestias armadas, vámonos. Cierra esa tienda y vámonos para el monte, vamos a escondernos por ahí, cuidado que atravesaron en medio y te vayan a matar. Entonces él me dijo, no, hermana, no, eso aquí no va a pasar nada. Y me devuelvo, pasé la plaza. Cuando yo pasé la plaza, que iba entrando a una casa, enseguida la tienda de mi hermano se lo prendieron en bala. Llegaron y me quemaron el granero, todo me quemaron. Y lanzaron fuego y ay, yo salí huyendo. Llegaban a las casas de las personas, tocaban las puertas y sacaban las personas y las mataban. A quien ellos iban a matar, porque iban a veces con listas, con una lista o buscando a un nombre de cualquiera de la vereda. Porque hubieron varios muertos, en la vereda hubieron varios muertos. No se encontraba víctimas con tiros, sino era corte de cabeza. Entonces la gente le decía mochacabeza, los mochacabezas. Los mochacabezas eran los grupos de la UC. Cuando eso era que existían los grupos esos de la UC. Era lo que andaban por toda esa región, cuando eso fue más o menos en el 95. En la época esa, eso no fue nada más allá, sino usted sabe que eso fue nacional. Eso se extendió por todas partes. Como estaba el señor con que yo vivía, estaba ahí, lo cogieron también y fue vaquero que además nunca volvió. Y sí lo desaparecieron. Los grupos paramilitares comenzaron, por ejemplo, en la costa atlántica defendiendo a los grandes propietarios y muy rápidamente se les despertó el apetito por tierras, por volverse ellos mismos grandes terratenientes en vez de defender a los terratenientes, y comenzaron a presionar también que les vendieran a menos precio, y si se oponían los anteriores propietarios incluso los intimidaban o los mataban para transferir la propiedad. El que sufrió esa violencia fue el campesino, fue el que más duro sufrió eso. Porque el que tenía su pedazo de tierra, el que tenía su finquita, le decía, bueno, ¿quién vende? Si no quieres vender tú, vende a la viuda. Ha habido toda clase de métodos para expulsar a la población, además del simple conflicto. Se ha usado las amenazas, se ha usado el reclutamiento forzoso de miembros jóvenes de la familia, y la familia campesina, para evitar el reclutamiento, prefiere desplazarse y huir. Desde métodos, pongámoslo, como indirectos, es decir, lo que algunos llaman cadenas de terror, que es básicamente infundir terror sobre una población y a través de las redes de comunicación que existen entre los individuos se difumina el terror, el temor, y eso genera o un desplazamiento forzado masivo o gota a gota. Por ejemplo, eso es lo que sucede con una masacre. Una masacre es obviamente un hecho que rápidamente se comunica de un individuo al otro, y está la magnitud y el miedo que puede infundir una masacre, que puedes desocupar grandes extensiones de territorio, hasta los métodos directos que son la amenaza, la visita al ranchito, a la casa, el mensaje, el que se manda a decir, le mandan a decir que si no se va mañana, etcétera.